Un programa debate con el tema más interesante de la semana. Suplemento de los sábados. Y bien, amigos, hoy estamos en Suplemento de los sábados para hablar acerca del Tribunal Constitucional y también, por supuesto, esta decisión que tendrá que tomarse en los próximos días, este recurso presentado por parte de la Fiscalía, de la Procuraduría también, para seguir investigando a la primera dama Nadine Heredia por los aportes de la campaña al nacionalismo durante etapa electoral. Pero vamos a conocer en un primer momento qué es el Tribunal Constitucional, cuáles son sus funciones, sus competencias, cómo así se eligen a los integrantes del Tribunal Constitucional y mucho más. Para ello tenemos ya en cabina la presencia del doctor Fernando Calle. Él es abogado constitucionalista, también es profesor en una universidad muy conocida en nuestra capital y también exmiembro del Tribunal Constitucional. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Diani. Muy contento de estar aquí en el mismo auditorio que durante años, hace 20, 10 y con alguna periodicidad siempre hemos analizado, ¿no? Así es. Y te comentaba antes de empezar que vengo aquí derrotado en el sentido de que hace esos años, te consta, sentaba mi preocupación por el narcotráfico, su penetración, su avance. Estábamos viviendo lo de Colombia, más conocido como el patrón del mal. Estábamos viviendo una serie de circunstancias que rodeaban otros países. Y a mí me preocupaba inmensamente. Uh-huh. Y a mí ahora lo que me llama la atención, en ese sentido, ¿no? Pero un perdedor de todas maneras que no hay que bajar ni la sonrisa ni la alegría porque hay que seguir luchando. Y esa fue una de las razones fundamentales que se impuso en el Tribunal Constitucional del periodo que yo estuve y que de jura vamos a comentar después. Pero a mí lo que me preocupa, y lo digo a los oyentes de Radio Libertad, y ojalá uno se pregunta, ¿dónde está la prensa? ¿Dónde está el Parlamento? ¿Dónde están los ciudadanos? ¿Dónde está la juventud que luché tanto en lo de la famosa ley Pulpín? Porque si tú te acuerdas, cubrieron ustedes y toda la prensa que yo fui hasta el Congreso a decirle a la presidenta que no podían hacerlo por una comisión permanente porque la Constitución lo determinaba y que en estos casos tenía que ser por el Pleno del Congreso. Y así fue, ¿no? Así fue. Pero ¿dónde están todos? Pareciera que nos estamos acostumbrando, y esto sí es sumamente preocupante, pero estoy seguro que podemos triunfar. Nos estamos acostumbrando a que haya granadas por todo lado, a que entren 50 delincuentes a una casa, no pase nada, que un magistrado robe, que los políticos hagan lo que quieran. Me refiero a los que están en el ejercicio, ¿no? Que si Dios lo que estamos viendo ya en el máximo de corrupción en las más altas esferas y que en el tribunal dice hay hasta falsificación de firmas. Entonces, ¿qué cosa ya esperamos? ¿Cuál es el tope del caos en este sentido, del caos de la República? Porque fíjate, económicamente, y vamos a hacer, y yo creo que es la obligación de todos los que estén en política y los ciudadanos salir, evitar que la crisis se ahonde. Esta es la primera obligación económica. Pero, ¿y qué estamos haciendo para que la crisis moral no destroce los cimientos integrales de la República y de los hogares del Perú? Y qué es lo más importante. Ahora, en este contexto, doctor, para preguntarle luego cómo ve usted en estos momentos al Tribunal Constitucional, a sus integrantes, le pregunto primero, ¿qué es el Tribunal Constitucional? Y le pediré una respuesta, como usted suele darla, como profesor también, que es para que todos podamos entender con total claridad. Es el órgano encargado del control constitucional, un órgano constitucional autónomo, ¿no? Porque lo tradicional, los estudiantes y la gente dice, Montesquieu dejó la separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, eso era lo tradicional. En las décadas ya fenecidas salió la doctrina aristotélica, o sea, 600 años antes de Cristo ya se había dicho lo que después se ha venido diciendo, que está mal porque el poder es uno solo y no se puede dividir. Entonces se convierte en órganos, órgano judicial, órgano legislativo, órgano ejecutivo y organismos constitucionales autónomos, Tribunal Constitucional, la Fiscalía, etcétera, ¿no? Entonces, la finalidad fundamental es defender, proteger que no se violen los derechos fundamentales de las personas.
y que naturalmente tiene una denominación del mayor nivel porque es el máximo intérprete de la Constitución. Es el único organismo que puede declarar inconstitucional una ley y la expulsa, o sea, desaparece. Si el tribunal dice, desaparece del escenario jurídico, no más, no existió la ley, porque el Tribunal Constitucional la expulsa con 5 votos como mínimo. Nosotros por lo general lo expulsamos con 7 votos, nunca ha sido excepcionalmente 5, por unanimidad, por la magnitud de lo que significa sacar una ley aprobada por el Congreso, promulgada por el presidente o insistida por el Congreso de la República, ¿no? Los tratados, nosotros aprobamos el tratado con Chile, pero con una sentencia interpretativa, que ya la voy a explicar. Quiere decir que decíamos en este caso que el Tratado de Libre Comercio con Chile era constitucional siempre y cuando cumpla ciertas bases que estábamos señalando en la sentencia del Tribunal Constitucional. Y esas sentencias interpretativas, para poder defender una ley, tenían que ser con un mínimo de 5 votos. Sin embargo, casi todas esas han salido por unanimidad en el Tribunal Constitucional. Esa es la razón fundamental y que es una garantía de la institucionalidad democrática, porque comprenderá usted que ordena de alguna forma la posibilidad de que una norma legal venida del Parlamento, promulgada debidamente o insistida por el Parlamento, u otras normas con rango de ley, tratados internacionales, desde la Constitución del 93, el 79 tenían rango constitucional. Entonces, eso hace que el Tribunal Constitucional pueda defender a la sociedad y defender al Estado en una situación que indudablemente endereza el rumbo, querramos o no, de la interpretación constitucional. Bien. Más o menos en parte la pregunta suya, y bueno, contento que ha llegado mi amigo Martín Belaúnde, mi querido decano. ¿Cómo estamos, Fernando? Gusto de verte. Así es, ya está con nosotros también el congresista de Solidaridad Nacional, Martín Belaúnde Moreira, a quien le damos los muy buenos días. Desde su punto de vista, congresista, ¿cómo ve usted en estos momentos al Tribunal Constitucional? ¿Se está actuando con autonomía o es que está siendo sujeto a algún tipo de presiones? Bueno, yo espero que esté actuando con autonomía. Es una esperanza y considero que la gente, los magistrados del Tribunal Constitucional son gente honorable. De manera pues que no creo que sean gente que se vendan por un plato de lentejas, ¿no? Ahora, de ahí que sean acertados es otra cosa. La honorabilidad es un aspecto y el acierto es otro. Yo tengo mucho respeto por el presidente del Tribunal Constitucional y gran aprecio por algunos, por sus miembros en general, ¿no? Con mayor o menor grado de intensidad. Esta última resolución me ha llamado la atención, no la entiendo bien, sinceramente. Se requerían para ciertos pronunciamientos 5 votos y ahora solo se van a requerir 4. En una época creo que se requería 6. Era excesivo. 5 me parecía algo más equilibrado. 4 implica simplemente de 7 mayoría simple. ¿Facilita la resolución? En efecto, facilita la resolución. ¿Cuál será el propósito ulterior de eso? ¿Será este asunto de la primera dama, del habeas corpus, de la primera dama? Quiere decir, pero no lo entiendo bien, porque si por 4 contra 3 me parece que podrían, digamos, revocar la resolución que apoyó y que declaró fundado el habeas corpus. Yo sí quisiera decir algo sobre eso. Esto me parece algo circunstancial. Y no debemos perdernos en la circunstancia, en la coyuntura. Nosotros nos perdemos en la coyuntura, estamos todos los días obsesionados por la coyuntura. Es cierto que para vivir en el largo plazo hay que superar el corto plazo. Eso es evidente, pero yo sí tengo una visión de que se está, y me lo han preguntado antes, me lo han preguntado ayer en el Congreso, que se está abusando del habeas corpus. Porque ¿qué cosa es el habeas corpus? El habeas corpus es la acción. Antes solo teníamos habeas corpus hecha, diseñada específicamente para defender la libertad de aquella persona que ha sido
tomado preso indebidamente. Entonces, eso es el habeas corpus, pero ahora se utiliza el habeas corpus porque también tapajas. Y yo creo que además el diseño que se tuvo en la Constitución del 79, que la del 93 lo ha repetido, lo ha copiado, para bien o mal, yo diría que para bien lo ha copiado, es de que para la libertad, para la defensa de la libertad, cuando una persona pues está secuestrada por la autoridad, está el habeas corpus, pero para las demás violaciones de los derechos constitucionales está para la acción de amparo. Sin embargo, ahora, porque ¿qué tiene que ver el asunto de Nadine y de estas pruebas con habeas corpus? Yo creo que eso es hay un confusionismo que no desciende de Confucio. ¿Se está desnaturalizando lo que es el habeas corpus? Yo creo que sí. Yo creo que sí se está desnaturalizando. Vamos a preguntárselo también. Esa es mi sensación. Estoy contento de haber escuchado una cosa que sí puede resolver el Congreso. Y en verdad, fíjate, es cierto, la desnaturalización en el sentido... Ampliamos, no solamente yo, los plenos anteriores del Tribunal Constitucional, fuimos ampliando y se pone en el Código Procesal la libertad individual y derechos conexos, ¿no? Y ahí viene una rama, pues, ¿no? Tremenda. Pero en el fondo doctrinal, y desde sus orígenes siempre hubo solamente habeas corpus, por eso se completó el 79 con el amparo, para dejar la plenitud de la libertad, y se complementó con libertad de tránsito, no ser extraditado, una serie de cosas que tienen que ver en el fondo con el derecho a la libertad. Es más, aquí habría un llamado a los jueces, porque cuando llega al tribunal un habeas corpus a veces tiene 4 años y nosotros le ponemos otros 3 o 1, y la ley y el código dice que el habeas corpus es inmediato, el juez se para de su asiento y va con el ciudadano, se constituye en el lugar, como dice Martín, en la comisaría o en la prevención o en el penal y constata que es arbitrario. O donde lo han secuestrado. O que lo han secuestrado, ¿no? Y ordena su libertad. Pero, y por eso nunca se ha pensado que sea para frenar investigaciones, ¿ah? Eso sí, esa es la parte más seria. Y es personalísimo, eso, como sí, claro, dicho, es personalísima, pero una cosa que a veces confunde, porque han declarado algunos, y es cierto, usted puede pedir, si el doctor Belaúnde está mal detenido injustamente, usted puede pedir por él un habeas corpus, pero el único que puede desistirse es él. Puede ser por escrito, pero la acción es personalísima. En el petitorio pueden ir varios, tengo entendido que no han ido varios, y fíjese, ahí se ha utilizado algo que es bien serio. Por eso yo he señalado que el tema de la corrupción en el país, lavado de activos, etcétera, ya no está en manos de los políticos, está en manos del sistema judicial, que no sé qué está pasando, porque fíjese usted, por ejemplo, ¿cuál es la razón? Y escuchamos en una conferencia a uno de los magistrados que votó en este tema de declarar fundado la acción de habeas corpus de la señora Humala. Dice que hay una jurisprudencia en el Tribunal Constitucional que se llama, en el sentido, estado de cosas inconstitucionales, ¿no? Bueno, no ha leído más allá el señor magistrado. Esa sentencia es un precedente colombiano que nosotros lo hemos utilizado, creo, en 2 o 3 oportunidades, que se trata de extender el beneficio a terceros, a muchas más gentes. Pero, por ejemplo, eso lo hemos utilizado con la ONP. ¿Y qué trae como consecuencia? Destituciones, correcciones. Primero usted, ¿por qué? ¿Qué trata la jurisprudencia, estado de cosas inconstitucionales? Primero, que eso lo usa el tribunal, nunca lo ha usado el Poder Judicial, no es facultad del Poder Judicial. Pero digamos que generando esta modernidad que estoy viendo en el tribunal, en los jueces, pues hay una interpretación muy ¿se están modernas. excediendo los bueno, jueces en pero este fíjese, sentido? aquí viene lo más grave. Bueno, mire, si se hubieran excedido con cabalidad, vamos a pensar ya, no sé, todo se puede, el Parlamento los puede justificar porque tenían buena voluntad. Pero para que usted pueda sentenciar en base a un estado de cosas inconstitucionales, tiene requisitos. Primero, que usted tiene que declarar identificando los hechos inconstitucionales. Es decir, supongamos, como se trata del Ministerio Público, en el caso de la ONP nosotros dijimos, existen tales hechos y procedimientos de la ONP que son inconstitucionales. Se gasta 200 millones en estudios de abogados cuando podrían pagarle a los trabajadores, etcétera, etcétera. Eso trajo que sacaron un montón de estudios, cortaron una serie de relaciones. Entonces, primero incluso se tiene que requerir, usted requiere y le dice, oiga, están procediendo inconstitucionalmente. Y entonces, después de todas estas cosas debidamente identificado, además tiene que ser hechos inconstitucionales que afectan masivamente. Y entonces recién ahí usted puede sacar una sentencia declarando fundado ese habeas corpus, y sobre esa se pueden coger
cualquiera como hechos definitivamente en base a ese estado de cosas inconstitucionales. Yo no conozco que hayan hecho nada de eso, porque tendrían que haber precisado qué hechos inconstitucionales está en el procedimiento del Ministerio Público. Y si eso es así, probablemente hubiera renunciado el fiscal de la Nación, porque imagínese usted una entidad de esa naturaleza que está procediendo naturalmente contra la Constitución. No hay nada de eso. Entonces, de hecho, eso ya es nulo. Hizo Yuri en el momento que se llegue a ver esa parte de conexión a terceros y beneficios a terceros. Eso está muerto para ellos. Lo otro es simplemente, yo no tengo el expediente a la mano, y somos abogados, pero lo que sí le puedo decir que hay doctrina jurisprudencial concreta en cuanto al Ministerio Público. Primero, una tradición, basando en lo que acabamos de conversar con Martín, aquí telefónicamente por la radio, así conectados, y mentalmente, extraordinariamente, de que no cabe pues contra la investigación, porque en principio el Ministerio Público no tiene dominio sobre la libertad. Yo he escuchado decir, pero puede pedir, puede ocasionar que una detención preventiva. No, el fiscal puede pedir lo que quiera, pero el que tiene la potestad de darla es el juez. Ahora la investigación se señala que en su momento se dio y que luego se archivó y que esto no debería volverse. Ese es otro tema, eso es otro tema. Pero lo engancha con todo eso. Pero Fernando, fíjate tú, el habeas corpus es la institución que está hecha para garantizar cuando una persona es privada de la libertad así es, contra toda norma, pero si un juez ordena una detención preventiva en una investigación penal, puede que el juez esté equivocado, pero eso no es arbitrario, puede ser equivocado, pero no es arbitrario. No, lo que puede ser... Y además el juez, la resolución del juez puede ser materia de apelación. Ahí vamos, por eso, tiene que agotarse, pues. Tiene que agotarse. En el caso de la Fiscalía, que es una novedad, y eso es verdad, porque, insisto, si partimos de la fuente, además, mira, yo quisiera el argumento contrario. Nosotros hemos sostenido, y es tradición, y coincide en el mundo, que más bien hay que tratar de que nada entorpezca una investigación. Y más aún cuando se trata de corrupción, lavado, narcotráfico, eso es de por sí se ha rechazado, nada debe entorpecer una investigación, sino que como entró al escenario moderno de los tiempos, porque desde la naturaleza, de que no tiene nada que ver y no es para eso, digamos que no se estaba aceptando, pero apareció la figura del nisi in idem, la que usted acaba de tocar indirectamente. Eso es muy excepcional, tendría que verse que la investigación fiscal reiteradas veces, a pesar de haber sido archivado, reiteradas veces se insista sobre lo mismo. Y ese es un principio que nadie puede ser juzgado ni condenado dos veces por un mismo hecho, ¿no? Pero el nisi in idem en realidad se refiere a la sentencia judicial. Sí. Más que porque los fiscales no sentencian. Así es, no. Los fiscales los fiscales ordenan que siga adelante Martín, mira, por eso estamos de acuerdo ahí, y eso es cierto. Es más, cuando se habla, por eso es que peligra mucho cuando se quiere sostener el principio de literalidad en la Constitución, olvidándose que un artículo no es todo el texto, porque entonces con ese criterio, imagínate tú, todos tendrían que estar, las detenciones preventivas nulas, todas tendrían que estar libres, porque es el principio de inocencia dura hasta el momento en que eres condenado. Pero se va resquebrajando poco a poco, es como un vidrio que se va truzando. Ahora, debería haber, vamos a preguntarle al congresista, ¿debería haber quizás alguna modificación, alguna precisión respecto a cómo se usan determinados recursos para que luego... Bueno, quizás se podría hacer un análisis más profundo del Código Procesal Constitucional para evitar que el habeas corpus, que es una acción constitucional dirigida expresamente para preservar la libertad de una persona indebidamente detenido, no injustamente detenido, indebidamente detenido. Bueno, eso lo dice. Indebidamente. Entonces, lo que hay, en mi opinión, es una mala jurisprudencia. No hay una jurisprudencia. Y esa mala jurisprudencia debe ser corregida. Puede que requiera una archi-insistencia de la ley. La habeas corpus es solo para la libertad. No puede utilizarse para otros casos. Es evidente que un habeas corpus contra una investigación eso no tiene sentido. Entonces debemos esperar es más que una corruptela. Debemos esperar que el Tribunal Constitucional
resuelva de Bueno, manera esperemos sin que ningún sí. tipo de presión. Mire, no, acá Esperemos no, que sí. la única presión que pueden tener es la de su conciencia y el mandato constitucional y la doctrina jurisprudencial que la tienen ahí. Por eso yo decía, siguiendo el ejemplo de Guatemala, Portugal, Brasil, que han sido, por eso digo, ya no está en manos de los políticos, no está en manos del Parlamento, está en manos de los jueces. Si a usted le dicen y quiere luchar contra la corrupción, el Parlamento ya no tiene nada que ver, podría aplicar el control político, pero si yo la cito a usted para mañana y no viene, ¿por qué tengo que citarla de acá a 2 meses? La cito en 48 horas y entonces comienzo a agilizar. Si usted tiene una doctrina jurisprudencial que coincide con lo que estamos hablando, que no se debe entorpecer la investigación, que hay hechos nuevos, etcétera, ¿para qué van a pensar mucho? La tienen ahí y pueden dar la sentencia mañana o pasado mañana para dar tranquilidad a la nación. Pero donde yo quiero, y aprovecho la presencia de mi decano y mi amigo, es que aquí el Parlamento se está durmiendo en algo. Este tema de los 5 votos, 4 no es una cosa cualquiera. El primer agraviado es el Parlamento, lo voy a explicar. El segundo, el sistema judicial. El tercero, la sociedad. Y en cuarto, destroza todo el sistema jurídico. Explíquenos esta figura precisamente. El expresidente Alan García Pérez se ha pronunciado sobre este tema y ha dicho: burda manipulación perpetraría, dice Palacio, en el Tribunal Constitucional con eso de 4 votos, no 5. En el caso más grave de este tiempo, dice, y la prensa, es lo que escribió el expresidente Alan García Pérez en su cuenta de Twitter, y ha respondido ya el doctor Urbiola, el titular del Tribunal Constitucional, y ha dicho que los habeas corpus y amparos siempre se resolvieron por mayoría simple de 4 votos y eso no ha cambiado. Pero en eso no es lo grave. Eso no es lo grave. Lo grave es que con 4 votos, que sería igual a lo que se señala de una sentencia normal simple, se puede sentar un precedente vinculante que es obligatorio desde el presidente hasta al último en todo el territorio de la República. Cuidado, se puede anular un vinculante que ya está. Y le puedo poner ejemplos. ¿Y por qué yo le ruego a Martín? Mira, Martín, yo te ruego que seas vocero de esto porque el Parlamento está siendo agraviado. Le voy a poner una cosa. La ley orgánica dice que la inconstitucionalidad se hace con 5 votos. Y mira, yo creo que en esta inmediata actuación del Congreso, creo que para salvar la estabilidad jurídica no es malo lo que era quizás los 6 votos. Porque estás hablando, yo diría hasta por unanimidad, estás hablando de expulsar una norma jurídica de lo que ha hecho el Congreso, ¿no? Al margen de sus integrantes, es el primer órgano político y la fuente de la legislación de la República. Ajá. Yo creo. Si me permite, no, Martín, bien. pero si me quiero permite, que me Fernando, permitas terminar mi invocación. Okay. ¿No? Porque, y va a ser bien breve y ahí quedas tú. Mira, estás hablando tú, y la primera inconstitucionalidad, pero el más peligro de violar la majestad del Parlamento. El Parlamento da una ley. Se necesitan 5 votos para votarla del orden jurídico, pero hay lo que se conoce, y ahí también han incorporado la sentencia interpretativa. ¿Y qué es la sentencia interpretativa? Cuando los magistrados quieren salvar una ley para no declararla inconstitucional, que es terrible, de todas maneras, ¿por qué vas a declarar inconstitucional al Congreso a cada rato sus leyes? Para eso tú dices, lo hicimos en el Tratado de Libre Comercio con Chile, dice, ¿no? Esta ley es constitucional siempre y cuando cumpla tales cosas que creemos que está dentro del marco constitucional. Y eso, ahora lo hacen con 4 votos. Es decir, que terrible. este cambio Sí. es gravísimo. Más que grave, está destrozando toda la garantía Bien. jurídica. Damos el pase al congresista. Bueno, yo diría lo siguiente. Quizás los habeas corpus y las acciones de amparo siempre se han resuelto por mayoría simple. 4 es mayoría simple. Eso no es el tema, por eso. Pero lo has los dicho. precedentes vinculantes y la declaración de inconstitucionalidad de una ley, yo creo que sí requieren de un voto mayor. No creo que, en este instante no lo tengo en la memoria, pero es evidente que un reglamento del Tribunal Constitucional dictado por el propio Tribunal Constitucional no puede modificar Ahí viene el otro código. problema. Pero déjame hablar, sí, por ahí favor, viene otro Fernando. problema. Entonces no puede modificar, obviamente no va a modificar la Constitución, y no puede modificar el Código Procesal Constitucional, que es una ley orgánica, que es una ley, si se quiere, de desarrollo constitucional. No me gusta ese concepto de desarrollo constitucional, me parece que es la Constitución metida bajo cuerda, pero es una ley orgánica hecha
para aplicar normas constitucionales y para que se desenvuelva un tribunal en la aplicación, digamos, casuística, en la aplicación casuística de la ley. Entonces, aquí hay una situación fundamental que se debe tomar en cuenta. Aquí se está desvirtuando el derecho. Hay un abuso terrible del habeas corpus inventado por abogados imaginativos, pero sobre todo por jueces complacientes. ¿Y van a invitar a los integrantes o al Nosotros presidente del Tribunal Constitucional para ver este cambio? Yo creo que este cambio debe ser encarado, si hay necesidad, estoy hablando condicionalmente, si hay necesidad de que exista una modificación o una adición legislativa en lo que queda de vida de este Congreso, me parece a mí que debe haberlo. Nosotros no debemos interferir en el funcionamiento de los tribunales, pero sí podemos establecer, dictar leyes, incluso podemos cambiar la Constitución. Este Congreso ya no puede cambiar la Constitución, pero sí puede dictar leyes. Y lo que hay, si es que hubiere ese propósito, si es que hubieran manos negras y mentes perversas y abogados vinculados al poder que manipulan al Tribunal Constitucional y los miembros del Tribunal Constitucional incurrieran en el pecado terrible, nefando, diría yo, de dejarse manipular por la coyuntura política a favor de determinados personajes políticos, a pesar de que pretendan que no lo son, estarían incurriendo en una gravísima falta y defraudando al país y sobre todo ejerciendo mal sus cargos para los que fueron elegidos. Eso es algo que se debe evitar y es una cosa muy seria. Vamos a seguir hablando precisamente sobre este tema. Luego nos tenemos que ir a la pausa, y luego seguimos hablando con nuestros invitados el día de hoy, el doctor Fernando Calle, abogado constitucionalista, ex miembro del Tribunal Constitucional, y también con el congresista de la República, él es de Solidaridad Nacional, el congresista Martín Belaúnde Moreira. Pausa comercial y retornamos. Transmite desde Lima en los 820 de la amplitud modulada. Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Hidrostal es una empresa con 62 años de experiencia y reconocimiento mundial, con presencia en más de 40 países. Te brinda bombas para líquido limpio, pozos profundos, equipos de pesca, motores y transformadores. En Hidrostal instalamos, ponemos en marcha y capacitamos a tu personal. Además, contamos con un amplio stock de repuesto. Hidrostal, siempre líderes en la fabricación de bombas. CDA Motors vende Hyundai, la mejor marca del mundo. Presentamos nuestras poderosas camionetas, la Santa Fe Motor 2400, elegancia y potencia. La Tucson Motor 2000 nos sorprenderá con su estilo incomparable. Los automóviles súper económicos, el León Motor 800 y el Gran i10 Motor 1000, tecnología y economía. También espectaculares camiones y camionetas para pasajeros y carga. CDA Motors le espera en la avenida Nicolás Arriola 251, teléfono 472-8217, y en nuestro taller de Horacio Cachay Díaz 375 La Victoria, teléfono 225-7838. CDA Motors vende Hyundai, la mejor marca del mundo. Miles de egresados trabajando son nuestra mejor garantía. En Sesca formamos profesionales capaces de emprender cualquier desafío con creatividad, visión y decisión. Estudia en Sesca con nuestras carreras profesionales de 3 años. Administración de empresas, administración bancaria y financiera, marketing y publicidad, computación informática, secretariado ejecutivo, contabilidad y sus carreras técnicas cortas y rentables. Te esperamos. Sesca, la oportunidad de un futuro mejor.
oyentes, amigos y deportistas de todo el Perú, a toda máquina, por Radio Libertad en los 820 de la amplitud modulada y en el portal www.radiolibertad.com.p. Desde el 5 de octubre al 18 de octubre, cobertura total del Gran Premio Nacional de Carreteras Caminos del Inca 2015 en el podio de la sintonía. Estamos embalados, 32 años, palabra de Mascafiel. Transmite desde Lima en los 820 de la amplitud modulada. Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. El suplemento de los sábados hablando acerca del Tribunal Constitucional y también, por supuesto, esta resolución que va a tener que emitir en los próximos días el TC respecto a este recurso por parte de la Fiscalía para seguir investigando a la primera dama Nadine Heredia por los aportes de la campaña electoral. Está también ya con nosotros el congresista Rubén Condori de Gana Perú. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo ve usted todo este panorama que se ha presentado desde el Congreso? Se ha señalado que podrían ser llamados incluso los integrantes del Tribunal Constitucional si el fallo que van a dar en los próximos días, que la sentencia que den no es de acuerdo a ley. Mire, el presidente del tribunal, de lo que he escuchado, ha dicho que el fallo se va a tener a derecho, y eso significa con apego a la ley. Obviamente nadie debería cuestionar un fallo, debería cuestionar toda una actuación del tribunal. No olvidemos que el tribunal es recientemente elegido. Luego lo otro, puede haber errores, en todo caso individualmente tendrían que asumir a alguien, pero lo que es inconcebible es la amenaza de parte de algunos congresistas de la República. El Congreso tiene atribuciones, pero también tiene limitaciones. No es un poder encima de otro poder. Entonces el Tribunal Constitucional debe ajustarse y debe resolver de acuerdo al derecho. Todos le pedimos eso, sin presiones políticas, sin venganzas políticas, sin amenazas de encarcelamiento inclusive al Tribunal Constitucional, a los miembros. Entonces yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que resolver lo más pronto posible, correcto, de acuerdo al derecho, correcto, pero sin presiones. Es lo que le pedimos. Ahora, el titular del Congreso ha señalado que un congresista o los congresistas pueden dar su punto de vista respecto a determinados temas, refiriéndose precisamente a este punto. Obviamente, pero cuando viene ya de un partido, cuando viene ya de algo de forma sistematizada, cuando se hace bullying, entonces ya eso es amenaza. Y eso inclusive es un intento o una intentona de golpe, porque tiene que haber equilibrio de poderes. Ningún poder puede estar por encima de otro poder. Y tiene que haber respeto mutuo. ¿Qué es lo que podría pasar si es que el Tribunal Constitucional da un fallo que mueve más las aguas en el Congreso de la República, en el caso de Nadine Heredia? ¿Cuáles serían las facultades que tendría el Congreso y qué les podría pasar a los integrantes del Tribunal Constitucional que den determinado fallo? Mira, lo que podría hacer el Congreso es pedirle explicaciones. Y seguramente alguien, y seguramente los miembros del tribunal tendrán que explicar. Pero no solamente en un fallo específico, sino en un conjunto de fallos. Tendría que evaluarse la conducta de cada uno de ellos. Pero no olvidemos que es un tribunal reciente. Y el otro, no decide a nivel de TC, del Tribunal Constitucional, una persona. Deciden un conjunto de personas. Y entiendo que en los procesos judiciales inclusive, cada uno sustenta su voto. Y eso está bien, eso es democracia. Democracia es justamente o implica respetar la opinión contraria. Lo contrario significaría dictadura, es decir, no aceptar la opinión discrepante. Entonces, para mí, no soy abogado, pero entiendo de que debería ser así. Pero tampoco son intocables los... Por supuesto, nadie es intocable, nadie debería ser intocable. Todos somos peruanos ante la ley. Bien, damos el pase al también otro de nuestros invitados, el doctor Calle. Muchas
Muchas gracias. Saludando al congresista. Fíjense, primero porque hay un tema político. Yo entiendo, y aquí ustedes son dos congresistas, que los debates, las actuaciones, las denuncias son de partidos. En el Congreso hay partidos políticos. En todo caso, el que no tiene partido tiene que tener una bancada, y si ya no tiene bancada, sigue actuando, nadie le va a quitar su representación parlamentaria, ¿no? Los sin bancada, algo así como los réprobos. Nadie les quita su representación parlamentaria. Pero yo quiero mirar el bosque que estaba explicando, y estaba pidiéndote a ti, pero ahora hay dos parlamentarios. Les estoy invocando, por favor, que arreglen esta situación que es agraviante, peligrosísima y grave, primero para el Parlamento, para la seguridad jurídica. Y lo estoy poniendo, no había llegado el congresista, puse un ejemplo muy claro con las interpretaciones constitucionales. Yo no me voy a fijar, porque en principio la sentencia que pueda venir, tengo la seguridad que no puede ir contra la doctrina jurisprudencial del tribunal, no debería. No sé cómo lo sustentarán, porque cuando nosotros sustentamos eso, por ejemplo, decimos que es obligación del Estado luchar frontalmente contra el narcotráfico, el lavado de activos, en defensa de la sociedad, en defensa de las familias, etcétera, y que en ese caso no debe paralizarse las investigaciones, debe apoyarse. Entonces, si hay un argumento en contra de que se luche contra el narcotráfico, no sé, por eso yo no creo que salga algo, pero lo preocupante aquí es esto, porque si las sentencias interpretativas, y como bien se ha dado, lo ha reconocido Martín, que es parte de la inconstitucionalidad de una ley con 5 votos que está en la ley orgánica, se puede hacer interpretar ahora con 4, ¿qué hubiera pasado con la interpretación que hubiéramos dado con el Tratado Libre con China, con el Tratado Libre con Chile, que hemos señalado que para salvar la ley que venía, o sea el tratado, porque tiene rango de ley, para salvar y que no sea expulsada y no se perjudique la relación comercial y la economía del país, decíamos nosotros, esta es una sentencia interpretativa, entonces este tratado es constitucional para los peruanos siempre y cuando respeten ciertas cosas. Esa es la sentencia interpretativa. Y quiero decirle algo más. La mayoría, si no es todas, quiero acordarme, de las sentencias vinculantes hemos sacado por unanimidad, y cuando se ha modificado el reglamento ha sido por unanimidad o con un mínimo de 5 votos. Entonces, fíjese usted la gravedad, ahí nomás ya hay una infracción bien seria, pero yo no voy a calificar las infracciones. Acá lo importante es que hay que salvar esta situación con el control intraórganos que dice la doctrina constitucional, y me explico rápidamente. El Congreso debe hoy sentar en el artículo 5 mismo de la ley orgánica, que señalan los votos de esta situación de las inconstitucionalidades, nada le cuesta ahí precisar. Asimismo, para efectos de las sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional se requerirán 7 votos, ya, o 6 votos. Lo precisa. Ningún reglamento está por encima de su ley orgánica. Si quiere agregan, aunque es innecesario, cualquier otra norma que se oponga a lo dispuesto. El tribunal no podría cambiar, no podría oponerse a esto. ¿Cómo se va a oponer si el tribunal no saca leyes orgánicas, pero tiene iniciativa? No, tampoco podría sacar ni algún reglamento o algo que pudiera ningún tipo de... No, yo quisiera. Damos paso al Congreso. Gracias, Gracias, Fernando, muy amable de tu parte. Más allá de estas novísimas teorías del bullying judicial y cosas por el estilo, en fin, son novedosas. Yo quisiera decir lo siguiente: bullying o no bullying, si se trata de decidir si una ley es constitucional o no lo es, el Código Procesal Constitucional establece un mínimo de votos, 5. No se puede decidir si no se obtienen esos 5 votos. Si se trata de sacar vía habeas corpus la inconstitucionalidad de una ley por 4 votos, yo creo que estaríamos entrando en un gravísimo contrabando. ¿Bullying o no bullying? Mire, un momento, déjame continuarlo, por favor. ¿Bullying o no bullying? Eso no se debe hacer. Y si lo hacen, estarán sujetos a responsabilidad. No, han cambiado el reglamento. Están facultados. Veremos si lo pueden hacer. Y si lo hacen, bueno, puede haber un juicio constitucional contra los magistrados que lo han hecho. ¿Esto qué implicaría? Esto implica una distorsión y una violación de la Constitución y sobre todo una violación de la jerarquía constitucional, y eso es muy grave. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias de que esa sentencia sería nula. Las consecuencias. No, pues tú ya has hablado bastante, pues déjame a mí. Pues, las consecuencias para los integrantes del Tribunal Constitucional. Bueno, existen procesos constitucionales.
Pues existen procesos. Explíquenos eso, porque a veces... existe una comisión, subcomisión de acusaciones constitucionales que puede llevaría? Investigar y puede acusar a aquellos magistrados del Tribunal Constitucional que hayan violado la Constitución y las leyes en casos concretos sometidos a su juzgamiento. Como usted dice, tienen autonomía, pero si violan la ley, violan abiertamente la ley o encubiertamente la ley, pueden ser objeto de un proceso constitucional que quizás no se termine en este Congreso, pero se debe ser enérgico en eso. Y eso no es bullying, eso es simplemente decir las cosas tal como son. Tampoco amenaza. Yo creo que cada uno puede interpretar las cosas que se dicen de acuerdo al fuero de su conciencia. Y por lo tanto, yo como congresista, si ocurriera, estoy hablando incondicional, si ocurriera una cosa así, yo diría, eso está mal, y ahí hay responsabilidad, y ahí debe haber un juicio constitucional. Bien. Ese es mi punto Damos de vista. el pase a... También se podría archivar una acusación en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Hay muchas que se archivan, es cierto. Mire, el caso, los que han decidido, estos son 4 votos de parte de los miembros del Tribunal Constitucional contra 3. 4 votos que seguramente lo sustentarán y ellos deben ser jurisconsultos. No creo que sean 4 desvariados. Entonces tiene su punto de vista. Ahora, el asunto, ¿esto qué tiene que ver? Porque esto de si es mayoría calificada, mayoría por unanimidad, etcétera, nada tiene que ver en absoluto con el tema del habeas corpus de Nadine Heredia. Esto tiene que ver, eso lo ha dicho el presidente, básicamente, ¿no?, con el tema de precedente vinculante, es decir, se genera o no jurisprudencia. Pero justo a esta hora lo hacen a estas alturas, crea pues pidiendo, algún tipo de... Eso sí puede ser cuestionable, pero ¿qué tiene que ver eso con la señora Nadine Heredia, con la presidenta del partido? ¿Qué tiene que ver? Porque esto tiene que ver con su situación normal que ellos tienen, porque mire, por unanimidad el TC ha resuelto 8 casos. Por mayoría de 6 votos ha resuelto 16, por 5 votos ha resuelto 16, total 40 resoluciones con carácter precedente, es decir, como jurisprudencia. Esto es prácticamente poca producción, tal vez eso han evaluado ellos. Bien, damos porque en este momento todo llega al poca tribunal como si fuera la última instancia legislativa, judicial. Bien, damos el pase ahora al doctor Cali. He llegado tarde porque justamente yo he hecho la diferenciación con el tema de la señora Humala, no tiene para mí nada que ver en lo que yo estoy tocando. Correcto. Pero le estoy invocando algo que no sé, usted mismo está señalando. Ese número quizás es excesivo en el sentido de haberle expulsado las leyes del Parlamento, y nosotros hemos salvado, aparte de eso hay sentencias interpretativas para salvar más leyes, y eso no quiere decir, por eso yo he sostenido hace años que sería conveniente, como en Francia, que haya una comunicación entre el Parlamento cuando hay leyes sumamente importantes, lo que se llama un precontrol, ¿no?, para que cuando llegue no tenga el tribunal que declarar inconstitucional una norma del Parlamento congresista. No es grato. No, imagínese usted, si dan 100 leyes y declaramos las 100 y seríamos buenos magistrados por anular 100 leyes, no pues. Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy invocando? Y Martín, ojalá me escuche con atención porque es una invocación de un ciudadano ya. Fíjese usted, aquí está en juego la garantía jurídica y le voy a decir por qué. Y partimos del inicio de que no son ni siquiera 4. O sea, mañana, por ejemplo, hay una sentencia vinculante y no es cuando yo he hablado de unanimidad, no, el reglamento, como ven ustedes, es mayoría calificada. El hecho de la unanimidad ya es un consenso extraordinario, pero casi todas las sentencias del tribunal y modificaciones de reglamento y vinculantes, como usted mismo ha leído, no han sido casi con 5, era el mínimo, han sido con 6 o por unanimidad, porque es trascendente. Hemos hablado de tratados internacionales. Entonces, ahorita, ¿qué puede pasar? Fíjese usted, que venga un tratado, y el Perú tiene que definir el tribunal si es constitucional o es inconstitucional, y el Perú dice en este caso es constitucional, pero en sentencia interpretativa, ¿no?, para salvar la ley votamos 3 a favor, 3 en contra y 1 improcedente. Ya son 4 que serían mayoría,
Pero como va a ser el doble uso como presidente, voto y son 4, y de acuerdo a esa modificación, con 3 votos en la práctica, estoy diciendo y expulsando de repente una ley del Parlamento o un tratado. Imagínese usted, y además ese sería el imperio de las mayorías, nada de eso se ha visto. Entonces yo creo, por eso voy en concreto a una invocación que ustedes lo pueden hacer. No estoy hablando de acusaciones, es un tema que por su obligación tienen que hacer porque ustedes son fiscalizadores y tienen el control político sobre órganos en los cuales tenemos inmunidad parlamentaria. Nadie es intocable y debe investigarse y si quieren para atrás, lo que quieran, pero debe investigarse, pero en este momento se trata de un tema de emergencia de seguridad jurídica. Y la solución es muy simple, por favor. El tribunal ha cometido un error, califíquelo usted con toda la delicadeza, después vendrán las interpretaciones y acusaciones. Sí. Pero hoy no necesita consultar, hoy simplemente tiene que decir, precísese el artículo 5º, que para efectos de los votos, las sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional, se requerirán 6 votos, como era en la del 79. Punto. Se acabó en la ley orgánica y en lo que han hecho de 4-3, violando y dando inseguridad jurídica, se acabó, porque el reglamento no va a estar por encima de la ley orgánica. Y viene la paz jurídica y la tranquilidad para las inversiones. Correcto. Damos el pase a nuestros congresistas que nos acompañan. El congresista Martín Melón. ¿Tomarán en cuenta este pedido del doctor Calle? Congresista. Bueno, nosotros tomamos en cuenta todas las opiniones respetables que de personas que tienen conocimiento y dominio de las causas, ¿no? Y lógicamente yo tomo muy en cuenta la opinión de mi querido colega Fernando Calle, pero los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Lo evaluarán por lo menos. Sí, el congresista está en la obligación de tomar en cuenta, no necesariamente aplicar como si fuera una orden. En este asunto del Tribunal Constitucional, de la modificación del reglamento, coincidente con el caso de la primera dama, es una desafortunada coincidencia, por decirlo menos. Desafortunada, por decirlo menos. Y si en efecto se viola el Código Procesal Constitucional directa o indirectamente, habría una responsabilidad en quienes la han violado. Y esa responsabilidad puede ser materia de una investigación en el Congreso y de una acusación constitucional. Cuando hay una investigación y una acusación constitucional, no necesariamente significa que la persona va a ser condenada. Eso no se puede anticipar, porque el Congreso en todo caso investiga, si hay denuncias, se investiga, se acusa, y eso sigue todo un procedimiento constitucional ante el propio Congreso, y si prospera la acusación, esa acusación constitucional va a la Corte Suprema, y la Corte Suprema es la que tendría que decidir. De manera pues que el temor de que pueda ser infundada, no debe inhibirnos de actuar cuando tenemos la obligación legal y moral, porque en todos estos casos hay sobre todo responsabilidades legales, pero hay responsabilidades morales subyacentes en toda nuestra actuación. Correcto. Congresista Juan Condori, ¿tomarán en cuenta el pedido del doctor Calle? Mire, yo lo tomo como sugerencia. En el Congreso, en serio, no estamos hablando solamente de llevarlo a su bancada. ¿Sabe por qué no me preocupa mucho? Porque esto de los 4, 5 o 6 o unanimidad, básicamente es para precedente, es decir, para jalar otras normas, que es parecida, etcétera. Pero para un caso específico, el tribunal ve cómo resuelve, por mayoría generalmente, y para una ley. Pero no todas las leyes similares van a tener el mismo arrastre, como se dice, van a ser iguales derogadas, etcétera, ¿no? En todo caso, en su momento se valorará. En este momento para mí no es mayor preocupación en el sentido de que esto va a jalar y es un golpe de Estado. No, ¿por qué? Porque en todo caso, para mí, lo ideal
Lo ideal sería unanimidad, lo ideal, claro. Pero es un deseo. Claro, pero la realidad es de que hay mayoría. Ahora y es minoría. una observación hecha por un ex integrante del Tribunal Constitucional y que creo también. que debería por lo menos ser analizada. Por supuesto, y estamos conversando y estoy registrando y está bien. Y compartirlo también y con los integrantes de la bancada debatiremos y ver el tema. Pero sin apasionamiento político. Lo que debería interesarnos básicamente es el bienestar del país. Así es. Eso es el hecho de que se derogue una ley, correcto. Esa es una opinión del TC. Entonces, seguramente el Congreso va a mejorar esa ley. Bien. Es todo, el tiempo ya se nos está agotando. Sí, algo corto. Sí, muy corto. Yo estoy muy extrañado. La verdad, siento un dolor. Ojalá los oyentes me comprendan que el señor congresista, no he podido escuchar a Martín, supongo que no ha sido así, y diga que le tiene sin cuidado, que es muy poco importante, y viene con... Aquí nadie ha hablado de golpe de Estado, no sé de dónde entra en ese discurso. Y por otro lado, tampoco nadie ha hablado, parece que sigue insistiéndose en un tema de la señora Humala. Ese es un tema que no está, estamos hablando de la preocupación, correcto. Porque fíjese usted, me llama la atención que un congresista diga, no me preocupa la seguridad jurídica. Yo cuando estoy invocando como un ciudadano, y porque conozco algo del tema, es porque, ¿qué tiene que ver esta sentencia? ¿Usted cree que un inversionista sano, porque acá hay mucho lavador de activos y no tiene una empresa sana que está en Milano, está en Frankfurt, está en New York, en Manhattan, o un peruano que está aquí, que pero está... sano, insisto, sano, ¿no? Que tiene la misma Confie. Me extraña que la Confie no diga nada. Fíjese usted, con esto termino un ejemplo. Nosotros dimos un vinculante que costó mucho esfuerzo. Los trabajadores durante 200 años retiraban sus beneficios sociales y no podían plantear su reposición, porque el Tribunal Constitucional decía, habiendo retirado sus beneficios, se rompió el vínculo laboral, no tiene derecho. Sacamos un vinculante con 7 votos, en el sentido de que si el trabajador, no va a ser extenso porque sé que el tiempo es breve, retira sus beneficios, sí tiene derecho a ser repuesto. Pero hoy día, mañana, y eso puede ser para una empresa, pudo haber sido con Canal 5, que felizmente hicieron toda una campaña, puede ser mañana con los trabajadores. Pueden decir, vamos a derogar, pues vamos a terminar con este vinculante. Y 3 votos, porque si se suma el presidente con 4, habrían derogado el derecho de los trabajadores, que lo hemos dado con 7 votos. Entonces, y estamos hablando que una empresa, de un empresario aquí, como dice Martín, que vea esto va a decir, ¿cuál es mi seguridad? ¿Dónde está? ¿Cómo 3 personas de 7 van a ponerme un vinculante que daña toda mi inversión, que no hay forma de debate? Bien, importante, entonces, importante tomar en cuenta estos ejemplos también, congresistas. Ahora, ya finalizando el programa, ¿debe continuar la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional así como está, o es que... esto da al tema de la politización? No, es que la politización existe en todas partes. Yo sí creo, con todos los defectos que ha tenido el Congreso, errores humanos, de no haber elegido a tiempo. Sin embargo, es el primer poder del Estado. ¿Quién lo va a elegir? ¿El Consejo Nacional de la Magistratura? En donde hay magistrados elegidos que venden su voto. Eso ya se ha visto. No, pues, con todos los defectos. El defecto fundamental del Congreso hay que reconocerlo. Es que, como en el caso del Defensor del Pueblo, no hemos sabido hacer elecciones a tiempo. En el caso del Banco Central de Reserva creo que no ha habido ningún problema. Me parece que se eligieron tardíamente, pero se eligieron a personas idóneas. Pero en el Tribunal Constitucional nos demoramos demasiado. Yo creo ¿Muy alta la votación? ¿Debe quedar ahí? Quizás la votación sea muy alta, sí. Quizás la votación, pero eso es una cosa que depende de la Constitución. No la podemos modificar. Bien, damos el pase mire, yo concuerdo que en el país debe haber seguridad jurídica, pero el inversionista no solamente viene por la variable de seguridad jurídica, viene por otras variables más, básicamente por tener un entorno local favorable, por rentabilidad, por paz social, etcétera. Entonces, en el país, en el país hay relativamente seguridad jurídica. Hay relativamente un buen nivel de democracia. ¿Podemos aspirar a más? Excelente. Yo creo que todos deseamos e intentamos mejorar. ¿Debe cambiarse pero la decir votación, que...
de que con esto se va a pique el país, las inversiones van a fugar, etcétera, me parece que ya ese es un indicador o al menos una preocupación catastrófica. La votación debería cambiarse. Ya el tiempo se nos está votando. Yo no quiero ser catastrofista. Y efectivamente un inversionista aquí en la Cochinchina, peruano, viene por otras variables. No. Viene con la idea de ganar dinero, pero sabe que ese dinero se puede ir al demonio. Sí, que no es para ya finalizando, y el tiempo se nos ha agotado, ahorita salimos corriendo de aquí. Congresista, ¿debe cambiar la votación? Es muy alta para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. O incluso hay quienes sugieren que el Congreso no deberían elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional porque el tema se politiza. Bueno, no es fácil responder esto. Yo creo que requiere mejorar. De eso sí, porque hemos tenido un entrampamiento, porque hasta cierto punto he visto una especie de chantaje de los grupos mayoritarios en el Congreso, porque el hecho de que no decida un grupo su posición prácticamente impide la elección. Entonces hay que mejorar. Lo que no tengo claro es cómo podría ser esta mejora. Hay que consensuar mecanismos para mejorar el sistema de elección. Bien, damos el pase al doctor Calle. En todos los lugares del mundo que hay esta definición política, hay una prensa y hay ciudadanos, que es lo que nos falta aquí. O sea, quien elige, acá estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana y no hay sanción para nadie. Debe saber el pueblo qué parlamentarios han promovido la candidatura de un miembro del tribunal, y su actuación dirá pues la respuesta y las responsabilidades que tenga por ese voto. Tiene que buscarse las mayores personalidades y sobre todo la garantía de su conocimiento y honradez, al margen de las posiciones políticas. ¿Quién no tiene, por Dios, una religión, un partido político? Eso se ve en los votos, tendrá que abstenerse. Pero hay otro tema interesante. En la Constitución del 79 había reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Eran 7 años y había reelección. En la actual no hay reelección inmediata. Son 4, ¿no? Sí, no, pero hay 5 años, pero hay ¿Son 5 años? 5 años, pero no hay reelección inmediata, no dice por cuánto, o sea que pasado una semana podría el Congreso, si hay una personalidad que ha estado y que creen que debe estar, nuevamente ponerlo en el tribunal. Cuando se postula la presidencia de la República, por eso dice, no hay reelección inmediata, deberá pasar un periodo completo presidencial, lo precisa, y si entendemos por inmediatez, eso se lo regalo a la Comisión de Constitución del Congreso. No soy miembro, pero es decano, ¿no? Y el congresista es un legislador, este es un tema de legisladores. Entonces yo creo que, fíjense, indudablemente en esta parte de una elección política, como dice el congresista, dice no es fácil, pero hay que poner el empeño cuando tú eres responsable. Yo estoy seguro, y eso de la estabilidad o reelección, ¿por qué tiene su importancia? Porque ya has visto tú el desempeño de un jurista y entonces te despolitizas un poco de la primera opción en la que han participado grupos políticos en poder, y creo que la habilidad y la responsabilidad de los parlamentarios puede decir, bueno, definitivamente esto ha sido garantía, por más que sea nacionalista, populista. Ese es el deseo, el problema es que la realidad es diferente. Como deseo sí es interesante. No, pero la realidad se construye bajo las intenciones de deseos, cuando uno tiene ideales, cuando quiere proyectar, para eso es el legislativo. Bien, pero yo diría lo siguiente, en mi opinión. Cuando hay terquedades no debe aplicarse indebidamente ese reglamento, y si habrá responsabilidad, y si hay responsabilidad hay que evitar que se aplique, Martín. Y acusación. Ahora, sí creo que el mandato de 5 años me parece un poco corto. Yo creo que debería ser 7, como era. Hay varias propuestas en todo caso que tienen que evaluarse. No lo son en la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Mejorar nuestro Tribunal Constitucional. Que el reglamento se aplique. Muy bien. Puede ser tarea muy grave. Entonces para el Propongan Congreso. Bien. Entonces tendré debidamente en cuenta la invocación de mi amigo Fernando Calle. Ahí está el pedido ya entonces. Vamos a estar atentos si es que realmente se toma en cuenta este pedido que nos parece realmente importante, ¿no? Dado que el doctor dado que el doctor Fernando Calle pues es su integrante del TC. Muchas gracias de verdad a nuestros invitados en esta mañana, al doctor Fernando Calle. A ver, muy bien, ya nos van a desalojar, doctor Calle. Muchas gracias. Gracias al doctor Fernando Calle, abogado constitucionalista, es miembro del Tribunal Constitucional. También nos acompañó en esta mañana el congresista de Solidaridad Nacional, Martín Belaúnde Moreira. También ha estado en esta mañana con nosotros el congresista de Gana Perú, Rubén Condoria. A ustedes muchísimas gracias por su visita y por supuesto a nuestros oyentes por su preferencia. Permiso. Radio Libertad presentó
suplemento de los sábados. Una producción de El Reportero. En noticias, El Primero.